Bienvenidos al recital La armadura de hueso por la poeta Jessica Díaz Rondar. A continuación voy a leer una pequeña biografía de ella. Es de Gabriel Nariño, escritora, abogada y técnico forense, declarada poeta revelación más destacada del suroccidente colombiano en el año 2019 y en el año 2021 por la Corporación Prensa Correo del Sur, versión 14. Autora del poemario Del despertar de otros sentidos 2019, libro digital Sumergirse, antología de poetas colombianos 2020, libro de aforismos y poesía Despliegues 2021 y el proyecto Letra en Relieve Poesía Musical. Tiene publicaciones en antologías, en revistas literarias, entre otros. Ha participado en la Feria Internacional del Libro en Bogotá, Capítulo Nariño, Festival Internacional de Poesía Aurelio Arturo, Feria Internacional del Libro de Cali, Temporada de Letras, Pasto, Encuentro Poético Internacional Luis Enrique Fierro de Ecuador, entre otros. Bienvenidos. A continuación muera el profesor Miguel Pina. Bueno, buenas tardes. Estoy un poquito agripado, entonces cualquier cosa ustedes perdonen. Sí, sé que van a escuchar lo que hizo Jessica ahora, ¿no? A mí me fascinó cuando la escuché porque esa tradición de aprenderse los poemas y esa tradición que pertenece a la historia oral comenzó a morir. Por este sector del país eso aquí llamamos costumbrismo y pensamos que es malísimo, es de mala calidad o que no merece ser llamado literatura. Sin embargo, estamos en la tierra de Julio Flores y después de que hacemos una pesquisa sobre Julio Flores, entonces comenzamos a darnos cuenta que quizás esta cuestión del peso de lo académico comienza a empañar el manejo de lo oral. Y entonces cuando Jorgito plantea la posibilidad de poder invitar a alguien diferente en estas cuestiones de la literatura, pues inmediatamente pensamos en Jessica. Entonces, pues Jessica, lo que vamos a hacer ahora y ustedes es, yo leo un par de parrafitos que comienzo a escribir sobre los libros, ya con los libros ya comenzamos a trabajar más, y pues le damos la palabra a Jessica, para que nos diga algunos de sus textos, y comenzamos un diálogo. Si ustedes quieren participar, bienvenidos también, levantan la mano y como hacemos en clase, abrimos el aula un diálogo. Entonces, armadura de hueso. Escuché la poesía de Jessica Díaz Rondar en la ciudad de las nubes verdes, caminando por esas aceras entre la muchedumbre que aspira a cruzar la frontera, o en las tiendas de mala muerte repletas de santos y profetas. La escuché en esas plazas que hay en la zona céntrica y en la plaza de mercado, en los restaurantes en los que el ritual permite comprender los tejidos de la amistad y de la sangre. Al fondo de su poesía pasa un río, un hermano siamés del Guaitara, y hay quindes, colibríes, cuerdas de guitarras con insomnio. Aún recuerdo a Jessica con sus escoltas, sus escuderos proponiendo tonalidades diferentes. Aún recuerdo que Julio Jaramillo y Pepe, el hermano de don Julio Jaramillo, y Julio César Goyes y sus secuaces, los Chasquis, se sentaban en primera línea a ver ese espejo alterno, esa otra orilla en la que la voz de Jessica hechizaba. Eso es lo que recuerdo por ahora y eso es lo que comparto, lo que ya es el fondo de su palabra silenciosa que anda en busca de resonancias diferentes. La palabra nos traiciona, enseña la poeta, y los peatones que somos, los esclavos que somos, nos sentimos en vilo al borde del desamparo, porque si ella tiene razón, entonces la palabra actúa como los hombres, con sus virtudes y fracasos, con sus temores y mutilaciones, con su propensión hacia la bondad y hacia el terror. La palabra nos traiciona, dice la poeta, y las implicaciones de la sentencia nos enfrentan a las pulsiones: vida, muerte, deseo. Por eso quizás la poesía busca el silencio, la mirada, el temblor que pacta con la sangre. Lo que agrada es el tono, la búsqueda del lenguaje muerto, de los escombros del lenguaje vuelto a la vida a través de sus labios, de su voz única, depurada como el agua de un río de montaña en los primeros amaneceres del mundo. Bienvenida, poeta, a estas tierras hermanadas con las montañas en las que naciste. Buenas tardes para todos, qué agradable es ver esta asistencia, sentirse acompañados entre los libros y sentirse acompañados
con amigos de las letras, amigos que sienten esa misma pasión y ese mismo deseo de llevar la literatura hasta todas las esferas posibles. Gracias, Miguel, encantadora ese acercamiento, de verdad es emotivo, y te agradezco la lectura de los libros y la apreciación acerca de ese evento, que fue un evento colmado de diversas culturas y que por ende nos permitió sobresalir también con lo bonito de cada región. Yo creo que esa vez conocimos muchos poetas, muchos escritores que están haciendo cosas interesantísimas alrededor del mundo, y qué bonito que eso se haya prestado para que después al otro extremo del país nos volvamos a encontrar. Entonces, pues, Jessica, hagámosle con un par de poemas. No sé si de Luis. Sí, los puedo compartir. Me sorprende mucho que te lo sepas de memoria. ¿Todos te lo sabes de memoria? Una gran cantidad. Sí, me gusta. La idea es, obviamente, cuando los escribí, uno tiene como un lapso, ¿no? Entre que uno tiene un lapso entre que escribes algo, lo rechazas, vuelves, lo lees, y lo estás mutilando permanentemente hasta que lo aceptas, luego dejas de verlo por mucho tiempo, y encontré algo muy placentero en el leer en voz alta otros escritores. No empecé leyendo en voz alta mis escritos, ni aprendiéndomelos. Primero me aprendí otros escritos, y cuando comencé a sentir ese placer y sabía que podía hacerlo y que salía de una forma natural, comencé a hacerlo con mis escritos. Y creo que es algo que llena, es algo que me llena a mí, y siento que se genera un lenguaje más directo con las personas, porque puedo estarlos mirando a los ojos, porque les puedo transmitir la emoción y la sensación real de lo que quiere decir el poema en sí mismo. Sí, y pues quizás haya que contar todo, ¿no? Hay música de fondo, te acompañan músicos. Hay música. Aquí habría unos músicos detrás, ellos comienzan a tocar y ella parecen canciones en cierto sentido, ¿no? Sí, musicalizar los poemas. En 2019, para el lanzamiento de este primer poemario, la idea era hacer eso, era hacer algo diferente, era tratar de llegar a ese público que en este momento se encuentra más ligado a lo audiovisual. Entonces, lo que hicimos fue aprovechar los talentos, ¿no? Tengo una muy buena memoria, capacidad para declamar. A mi lado tenía en ese momento amigos que tocaban en cajón peruano, una guitarra, 2 guitarras. Mi compañero toca la guitarra, entonces con él comenzamos todo, con él comenzamos a hacer un primer tema que fue Parcas, que en ese tiempo estaba, bueno, como en Colombia durante muchos años recrudecida la violencia en nuestro país. Parcas fue uno de los poemas dedicados a los líderes sociales, y entonces lo decidimos hacer ese ensamble, poesía musical. El proyecto se llama Letra en Relieve, lo pueden encontrar en YouTube, y hemos hecho varios ensambles, y bueno, ha sido algo que es muy llamativo, que logra tocar otras fibras que tal vez solo la voz o solo la lectura no lo puede hacer. Y que es diferente, porque ella nació donde nació ese señor que está allá de gafitas al lado de Jorge Luis Borges. Ese señor es Aurelio Arturo, ¿verdad? Sí. Son paisanos. Somos paisanos. Y es quizás el poeta más importante, digamos, que del siglo pasado. O sea, Aurelio Arturo es un dios. Y lo genial del asunto es que alguien que nace allá comienza un proceso de evolución totalmente diferente, una propuesta totalmente distinta. Una cosa es que aquí el maestro Mario Rincón le ponga música a un poema, lo que hacen ellos es musicalizar el poema totalmente, que es algo diferente. Porque si Silvio Rodríguez escriba un poema y le ponga música, lo que hacen ellos es totalmente distinto. ¿Por qué no nos dices un poema, nos cantas? ¿Cómo lo llamas tú? Bueno, la verdad,
Lo que se hace con letra en relieve es, se inicia con el texto. Yo inicio, inicialmente yo tengo el texto, lo entrego a Gerson, que es mi compañero. Él maneja la guitarra y pues en este momento tenemos también una digitalización con un aparatico, con un MIDI. Entonces lo que ellos hacen es, a través de lo que leen, lo que surge de ese sentimiento, lo comienzan a volver canción. Y bueno, como todas las artes, mucho tiempo, muchas ideas, y estar recortando y estar haciendo miles de intentos hasta que sale algo que nos llama totalmente la atención. Es muy diferente el contexto, es decir, yo les puedo declamar, pero si ustedes escuchan, digamos, uno de los temas es muy diferente porque tiene coros, tiene sus espacios, tiene sus silencios. Entonces es un proyecto muy, muy diferente. Pero de todas formas les voy a compartir algunas poesías, algunas las voy a leer porque me dijeron que no debía perder el hábito de leer, pero también les voy a declamar. Vamos a comenzar. Este es mi primer poemario, se llama El despertar de otros sentidos. Fue un poemario ganador de una convocatoria a nivel nacional de la editorial Fallidos Editores, que es una editorial de Medellín. Y sí, me hastío de los espejismos delineados por el paisaje habitual. Los enjambres espectrales se resguardan de la cosificación estridente. Privilegios, la soledad y el silencio, fósiles en el panteón de los saberes ancestrales. De esa saciedad de insatisfacciones que desuella las vértebras de la creación en sus instantes necios de despabilado ensimismamiento. Desquiciada impotencia de no reencontrar aquel albor de algún heraldo siniestro que me revuelque en su turba clarividente. A cambio, vicios y manías, la putrefacta autorrecompensa mundana, mórbida de satisfacción. Ese es el primer libro. ¿Y qué es armadura de hueso? O sea, armadura de hueso, ¿qué es? Este primer libro dice armadura de hueso. Armadura de hueso es el seudónimo que acojo más o menos desde el año 2005 aproximadamente. Escribí un texto que llevaba por título ese nombre, Armadura de Hueso. El texto nunca ha sido publicado y creo que nunca será publicado porque es algo muy personal. Sin embargo, lo que lleva dentro de sí es como quitarse la piel, quitarse lo que te hace sentir, quitarte todo ese peso y quedar como con la tinta entre los huesos. Lo último que queda de ti al morir son los huesos, es lo único que lo puedes quemar y saldrán cenizas, lo puedes enterrar, volverá a la tierra, pero es algo con lo que yo me siento protegida. Entonces es con mi protección. Y a través de Armadura siento que puedo desligarme a veces de pensamientos muy objetivos o muy parcializados. Siento que puedo ser a veces un poco más dura conmigo o con lo que quiero decir o con el mundo, porque no temo a la batalla. Con Armadura de Hueso no temo a la batalla. Entonces es como ese es como el sentido. Este poema se llama Parcas. Parcas miserables alfombran el camino histórico con lenguas mutiladas de visionarios y profetas, forjando panteones con huesos aniquilados sin justa rebelión. Polen calcinado por el hálito voraz de los disfrazados de astros
cazadores delirantes, succionadores de las voces del pensador inquebrantable. Acechanza, suciedad y hambre es la consigna de los amortiguados que en nombre ajeno condenan por el banquete del día hasta su despreciable fin. Un aplauso. En este punto iría un coro, por eso hice como la pausa, porque en este punto iría un coro. De hecho, ahora que terminemos podríamos poner en YouTube uno de los temas para que puedan conocer un poco más del proyecto. Sí, incluso. ¿Dime? Está en YouTube. Está en YouTube, claro, se llama Letra en Relieve del proyecto. Y bueno, entonces lo que tiene la particularidad, digamos, como de estas composiciones es que precisamente queda como el tema abierto y la música hace lo suyo y los que cantan hacen lo suyo, hacen su parte de completar esa esencia del poema. Bien. Bueno, sigamos este libro. Ese primer libro. A ver, Del despertar de otros sentidos es un libro que parte mucho como del existencialismo, del cuestionamiento del ser humano, de ese sentirse humano y lo que representa esa frase para nosotros. Despertar otros sentidos precisamente es desligarnos de la percepción común, ¿no? De la percepción de lo que nos duele, de lo que no nos duele, de lo que vemos, de lo que nuestro tacto podría decirnos si nos miente, de lo que nuestros ojos podrían ver y de hecho no estar mostrándose la verdad como es. Entonces, cada uno de nosotros tiene la posibilidad de acceder a otro tipo de percepciones ajenas a nuestros sentidos, extrasensorialmente. El despertar de otros sentidos, entonces, es una recopilación de escritos que vienen precisamente haciendo ese cuestionamiento de los, digamos, de temas universales como el amor, la muerte, el desasosiego, el llanto, pero tocados desde otra perspectiva, una perspectiva más cruda, sin los filtros que a veces le solemos ponerle a las cosas para que sean un poco más para poder sobrellevarlas o sean más llevaderas. Aproximadamente el libro tiene escritos como desde el 2006 hasta el 2019 y bueno, es un libro de bolsillo, una edición muy bella, me parece muy bonita porque tiene como la facilidad es como si llevaras una bomba, es tan pequeña, pero cuando lees algo puedes estallar en cualquier momento. Entonces es interesante porque la poesía como que hace eso, ¿no? Otros sentidos. Y dependemos de algunos nada más. Entonces, la visión. Pero entonces un ciego nos enseña que la cuestión es más compleja y más profunda, y entonces recurrirás tacto. Entonces, ¿qué otros sentidos encontraste para poder proponer eso? No tienen una palabra, ¿no? Que todavía no existen esas palabras, pero es como lo que te hace sentir más allá de lo que puedes explicar. Hay cosas que no puedes explicar, hay cosas que te suceden que simplemente sientes como un vacío, sientes el vacío, sientes el abismo, sientes como Nietzsche, que cuanto más ves el vacío, más te hundes en él. Entonces, es dejarse tocar de una forma más personal, más compenetrada con lo que se siente, con lo que se piensa y con lo que el universo puede vibrar junto a esa perspectiva, ¿no? Entonces, es tratar de hacer una mezcla entre todo lo que no podemos decir a veces y encontrar las
relaciones o las conjugaciones perfectas para llegar a esa explicación. Antes de que nos digas, nos leas, nos cantes, nos declames, ¿cómo lo dices tú? Declamar. Declamar. Antes de que nos declames otro poema, yo quisiera saber si eres consciente de la percepción que tiene el público con una propuesta como la tuya. ¿Sí me entiendes? O sea, ya han hecho ese análisis, una reflexión al respecto. ¿Cómo ves esa recepción? La verdad es que inicialmente es difícil, porque la visión personal o la visión artística que se tiene generalmente pues no generalmente, es muy limitada, porque tú no puedes saber si el público en general está, digamos que dispuesto, ¿no? Tú haces arte y la entregas al mundo, porque el deber del arte o el deber ser del arte es entregar, es dejarse ser y dejar que el mundo se impregne de ello, y no puedes saber y no logras saber cuánto aprecio o desprecio hay detrás de lo que entregas. Sin embargo, después de varias presentaciones que hemos tenido con letra en relieve y de varias declamaciones como esta, el cariño sí se siente. Es cariño, porque son personas que de una u otra manera aprecian un trabajo, el tiempo que se le dedica para hacer música, para escribir, para escribir bien, para hacerlo de esa manera tan apasionada. Hay un trabajo muy duro detrás de todo ello, y son años y son noches enteras y son sacrificios, y uno siente cuando las personas sienten el cariño de recibir algo que ha sido hecho con amor. Todos los declamos un poema. A ver, vamos a ver. Declamemos algo. Esta composición se llama Invocación. Es un nuevo poema que esperemos sea el inicio de un libro este año. Gracias por las rocas lanzadas, por invocar mi pecado demoledor, por desfigurar coraza y carne de este soldado y ser el rezo sobre mis huesos, alimento de conjuro, llanto y bebida, sal de los minutos simples, llaga, punta y hendidura, donde se ondula la llaga y la letra incisiva punza hasta invocar a la profetisa. La inspiración es bien difícil de catalogar. Un espacio en especial, digamos que existen escritores que tienen una rutina. Existen escritores que dicen: yo me siento más cómodo escribiendo por la mañana, o yo me siento y escribo a tales horas. Yo no escribo así. Yo siempre ando con una libretica, que es esta o cualquiera que sea como de un tamaño que la pueda cargar a todas partes, y voy apuntando ideas. Generalmente llegan en algún momento una frase o una palabra que hay algo que detonó, por ejemplo, una emoción en mí, y escribo la palabra o escribo la frase y me la llevo aquí, y entonces después me doy un tiempo y la veo y recuerdo, evoco lo que he visto, lo que he vivido, lo que me ha hecho sentir esa emoción tan fuerte, y comienzo a escribir. Confieso que escribo más fluido cuando escribo a mano. Cuando estoy frente al computador es muy complejo para mí escribir. Es como un bloqueo, ¿no? Pero si lo escribo acá es como si entre la mente y la mano hicieran una magia. Entonces, obviamente sirven la música, por ejemplo. La música, a mí me gusta mucho salir en la noche, caminar en la noche.
los ríos, la naturaleza, leer otros autores, yo leo bastante. Entonces creo que llega un punto en que la conjunción de todo eso pues te envía chispazos, ¿cierto? Como ideas que van fluyendo. Y esas son ideas que voy escribiendo y de repente va fluyendo. Eso por el lado de la inspiración. Y por el lado de la memoria, leer y releer. A todos los eventos a los que he sido invitada, trato de aprenderme un poema nuevo. Entonces, eso va haciendo que uno vaya teniendo pues ya su artillería para cada vez tener pues un bagaje de escritos ya memorizados. Pero es la repetición. O sea, yo en mi casa cojo el texto, lo leo, si estoy ante un espejo o no lo estoy, lo repito, muevo las manos, veo cuál es como la forma más acertada de entregar el mensaje o la palabra o la frase, porque yo pienso que bueno, este canal que tenemos, estas manos, incluso las facciones, los ojos, la boca, la forma en que ustedes miran, cómo se dice una palabra, cómo la digo yo, o el sentido que yo le doy es muy diferente a cuando tú lo lees y le das otro sentido, como cuando otra persona lo lee y lo lee diferente. Entonces, es la repetición continua lo que hace, y pues es el trabajo el que me he dado y me gusta y siento que mucha gente debería, a los que les gusta la literatura deberían comenzar aprendiéndose, no sé, poemas cortos. Hay poemas muy cortos y eso creo que haría la diferencia evolutivamente. Nuevamente podríamos hacer la diferencia si a alguien le gusta lo que estamos haciendo. Sobre todo en tiempos en los que la memoria está mandada a recoger, los que ya el celular piensa y tenemos USBs y que haya alguien que todavía persiste en mantener la memoria es grandioso. Es un país sin memoria, no olvido lo que se impone, ¿no? Ustedes la encuentran en Facebook, ustedes pueden entrar a la cuenta de Facebook Jessica Díaz Hernández, ¿verdad? Correcto, en Facebook, en Instagram. Ella lee poemas, declama poemas, pero es una declamación totalmente contemporánea, totalmente, ¿cómo decirlo? Sí, es otro proyecto. La verdad que me gusta ser muy activa en la parte literaria. Son como poesía de voz a voz. Son videos cortos que hago con frases de libros, de diferentes libros. Entonces, una frase que me guste, algo que me guste del libro, entonces yo le hago el video, le hago el sonido, trato de hacer la producción lo más limpia posible y entonces estoy subiendo constantemente ese tipo de flash literario ahí, de recomendaciones para que, pues, digamos, para dar la opción, porque, por ejemplo, mi cuenta de TikTok es para eso, o sea, yo tengo mi cuenta de TikTok para eso, para subir, para que a alguien le salga, ¿sí? Porque sé que si alguien lo ve y si al menos alguien habrá escuchado un poco de literatura en medio de toda la basura que pueda consumir. Entonces, creo que no es criticar, es aportar. Entonces, si podemos aportar algo, puede ser muy mínimo, puede ser muy pequeño, pero lo estamos haciendo y la literatura puede sobrevivir si nosotros también nos acomodamos a las nuevas necesidades y no solo a las nuevas necesidades, sino a las nuevas herramientas que nos brinda la tecnología, ¿no? Entonces, tratemos como de ir a la vanguardia también con los proyectos. Uno que es maestro y que es padre de esa alternativa de manejo de redes es grandioso, termina siendo la actividad dentro de lo viral. Sí. Lo viral que contamina, pero entonces utilizar la red para algo diferente, por eso es fascinante. Digo que en las redes vemos a veces muchas tonterías. Lo que hace es volverse un mecanismo de control. Entonces quieres salirte del mundo y te mete a las páginas y te inyecta, pero aquí hay algo diferente. ¿Nos declamas tu poema? ¿O nos lees tu poema? Sí. A ver, veamos. Este es uno que me estoy aprendiendo. Vamos a ver si me lo aprendí.
Esta noche soy la masa de tus ideas. Me mueves, me mezclas hasta lograr esa consistencia. Acudo al llamamiento de los espíritus, soy la que se resiste a la caricia que amolda, combato a fuerza tu pesado humor, vuélvete a tus crímenes obsoletos, intrusa de huellas vulgares. Esta noche se acerca la colisión y no lograrás obtener de mí esa última gota de energía, enfermedad. No imagínense la música de fondo para ese juego. Este tema que un concierto. La próxima semana ya podría traer todo el grupo y esto sería impresionante. Como decía yo, vi en Piales y quedé fascinado. Porque era algo diferente. Hecho por jóvenes. ¿No? Pero ¿cómo te acercaste tú a la literatura? Esto lo ven profesores y estudiantes. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, tengo una historia familiar realmente. Mi abuelo, que ya falleció, era docente y era rector de una escuela, entonces por tal motivo tenía una biblioteca muy nutrida y de niña siempre fui muy tímida, creo que fui muy tímida hasta la universidad, muy tímida. Entonces lo que hacía era leía mucho en casa y luego cuando estuve en el colegio, la biblioteca de mi colegio también era una muy buena biblioteca de la Normal Superior de la Unión. Y luego en la Universidad de Nariño también me encontré con una biblioteca genial, llena de libros fantásticos. Entonces, creo que fue como, obviamente al inicio, la cuestión familiar es importantísima, es importante ver esa raíz, esa forma en que las otras personas pueden crear, porque mi abuelo escribió un libro también, él escribió una monografía de geografía e historia de la Unión Nariño. Entonces, saber que alguien puede crear y ver, por ejemplo, que Aurelio Arturo también de la Unión Nariño, saber que tienes a alguien que es real, que está ahí, que existe, que existió en tu tierra y que pudo lograrlo y que pudo salir y hacerlo, entonces eso también te motiva a decir, bueno, es posible, ¿no? Es posible y quiero hacerlo, y entonces yo tomé una determinación y creo que he sido muy obstinada, muy obstinada. Me he enfrentado a todo el destino, a todo lo que estaba en mi camino para lograr lo que he logrado hoy en día, y es vivir de esta pasión, ¿no? O sea, hacerlo realidad, estar inmersa en ello y entregar también esa fascinación a otras personas. O sea, mi ideal primero fue escribir, ser escritora. Yo quería ser escritora. Listo. Sentí en algún momento lo logré, pero ahora quiero otra cosa. Y la otra cosa que quiero es que esto no muera. O sea, quiero que los demás sientan y quiero que se sigan creando y que se sigan haciendo libros maravillosos y que la gente siga haciendo arte, que sientan que hay una adrenalina allí que no hay que desconocer. Bueno, ¿cómo es esa conversación, si es posible, entre el derecho y la literatura? ¿Cómo vas ahí con esas dos posturas sobre la realidad? No, digamos que no las mezclo. No las mezclo. He utilizado todo lo que de derecho o todo lo que aprendí, digamos, en mi carrera, pero no desde el ámbito profesional, ¿no? No desde el ámbito profesional como abogada, sino desde la visión de una realidad justa e injusta, o de hechos históricos, de situaciones que ya empiezan a permear en la sensibilidad. Entonces es más como encontrar un contexto. Es guiarse más por el contexto que por el hecho, digamos, del estudio profesional como tal. Porque muchos de los grandes maestros de este país son abogados.
En la Universidad del Valle dicen que el mejor profesor allá es Fernando Cruz, es abogado. Y de hecho, Maestro Durán, abogado. O sea, me da la impresión de que la formación que da esa carrera permite cierto rigor también a la hora de pensar la escritura. Claro que lo que pasa es que también te obliga mucho a ser muy crítico. Entonces, y a tener esa, como esa perspectiva un poco más rigurosa respecto a los acontecimientos, ¿sí? Entonces te permite ver las diferentes partes en una situación, a ver las diferentes posturas, y eso hace que pues se amplíe mucho más tu visión respecto a un hecho en especial. Pero Y la memoria en el derecho también el poder. sí. Te sabes sentencias, te sabes No, la Constitución. no he llegado a ese punto. Es interesante, sería interesante, pero creo que se me iría la vida y no haría lo que quería hacer. No, creo que el derecho, yo lo desligué la pasión de mi profesión. Pero sí hubo algo muy importante, y fue que el derecho me obligó a estar también mucho tiempo en la biblioteca. O sea, yo tenía que estar en la biblioteca, y entonces yo aprovechaba, terminaba rápido mis obligaciones, mis deberes con los libros de derecho, y me pasaba a la otra biblioteca. Entonces, digamos que eso también te forma un hábito de estar cierto tiempo en una biblioteca o a merced de los libros, o de estar estudiando. Pero creo que no, o sea, no es que las dos cosas no se mezclen, ¿no? En algún punto, se mezclan en algún punto, pero no es voluntario o no es algo que uno busque. Bien. Antes de que nos dejemos otro poema, esa presencia de Arturo, ¿sí pesa allá en la Unión? ¿Cómo es nacer donde nació el poeta más grande de su pasado, este país? Y querer ser escritor. Es un peso grandísimo. De hecho, a veces yo lo veía de forma positiva, tratando de decir que yo lo podía hacer también, ¿cierto? Y de hecho, pues lo estoy haciendo. Pero no puedes contra la historia, ¿sí? Es demasiado. Lograr un espacio como escritor en un lugar donde ha habido un único escritor que ha sido Máximo, y que es una figura, ¿no? Pero yo lo utilicé de otra forma, como te digo, o sea, yo lo utilicé como una inspiración. Sin embargo, creo que últimamente, estos últimos años, uno pues se gana las cosas, ¿no? O sea, las cosas se ganan trabajándolas, y creo que he trabajado bastante para que ese espacio ya esté dado allá también para mí, y no solo para mí, porque hay otras personas que están escribiendo. Obviamente falta un recorrido allí, falta, creo yo, que un poco más de impulso, un poco más de apoyo, pero la idea es hacer que eso sea una cuna de poetas, no que sea la tumba del poeta. ¿Sí? Bueno, ahora, y la cuestión de lo femenino ahora, ¿no? El diálogo con el mundo. Te toca declamar un poema. Les voy a leer un poema. Les voy a leer uno que no me sé. Bueno, ¿cómo van? ¿Preguntas? Signos. Cuesta desligar al asombro del vientre inexpugnable del todo, hasta parirlo a la luz de un mundo inventado, conducirlo entre los canales profundos del trazo y cargarlo por voces a través de conteos temporales. Duele su expulsión liberadora y su acogida por oídos nuevos. Y ese es el valor inmortal de la extensión de su significado en lenguas terrestres y en perspectivas humanas. ¿Vas a preguntar? ¿Tú tocas instrumento?
No. No, O sea, aprendí a tocar piano, pero no, o sea, tomé muchas clases de piano durante un año más o menos. Y sí, le tengo, digamos, como la estructura, pero creo que dedicaría mucho tiempo en algo que la verdad me gusta, pero no creo que tenga mucho futuro. bueno. Digamos, en tu familia hubo como músicos o algo así. En mi familia, no. En mi familia hay artistas, les gusta la pintura, les gusta la escritura, pero la parte de la música digamos, se comenzó como a gestar directamente con mi compañero Gerson, que es el que llegó a mi vida y él traía su guitarra y entonces esa sincronización fue como que la que dio paso a que lográramos como esa amalgama. ¿Cuál fue tu inicio para empezar a escribir? ¿O en qué momento dijiste, me tengo que tomar en serio la escritura? Bueno, para comenzar a escribir como tal, yo comencé escribiendo cartas. Lo que no lo podía decir desde cuando era niña, muy niña, lo que no lo podía decir porque no se me daba muy bien, digamos, como hablar con las otras personas, era tan tímida que prefería escribir una carta y enviársela, ya sea, no sé, a mi papá, a mi abuela, a las personas que tuviera que decirles algo, les escribía una carta. Y comencé a darme cuenta que allí había algo, porque las cartas eran muy raras, eran unas cartas larguísimas, llenas de metáforas y cosas y relaciones y analogías que con el tiempo me fui dando cuenta que me gustaba hacer y que me parecía que tenían algo diferente. Cuando empecé a tomármelo como en serio, cuando ingresé a la universidad, porque hasta ese momento solo lo había hecho para mí, es decir, sí tenía muchos escritos y sabía que me gustaba, pero no había tomado una decisión, es decir, mi decisión primera fue querer estudiar filosofía y letras, pero no para escribir, sino porque me gustaba, digamos, esa área del estudio. Pero decidí ser escritora cuando entendí que era lo que me hacía feliz, es decir, sabía que yo estaba estudiando Derecho, pero me sentía más feliz leyendo otras cosas y escribiendo. Y cuando comencé a participar en eventos culturales y en eventos literarios, me sentía tan plena que ya no pude cambiarlo por nada. Bueno, gracias, Santiago. ¿Alguien más? ¿Tú? ¿Tú crees que las tradiciones deberían mantenerse o deben evolucionar con el tiempo? Creo que debe haber parte de la una y parte de la otra. Es decir, no podemos mantenernos, no podemos enamorar a un nuevo mundo con algo obsoleto, pero sí podemos tomar la base de nuestra historia y la base de nuestros buenos principios y de nuestras buenas costumbres para ungirlas un poco de novedad, ¿no? De algo más atractivo, que es lo que te da como la evolución. Entonces, sí creo que como todo en la historia es no olvidar, sino que modificar para que sea como un nuevo lenguaje, pero no olvidar. Que escojas un tema que te guste. O sea, no importa si, por ejemplo, hay personas a las que les gusta las historietas, el anime, hay personas a las que les gustan los cuentos de terror o les gusta la poesía. Entonces es acercarse a lo que a uno más le gusta, porque yo me he dado cuenta que hay personas que a mí no me gusta leer, pero es que le pusieron los libros equivocados toda la vida, le pusieron a leer algo que de pronto era muy pesado o el tema no le gustaba y entonces tuvo una mala experiencia con la lectura y la juzga para siempre. Entonces yo creo que hay temas y
y sobre todo en este momento de la historia hay muchos jóvenes escribiendo cosas muy actuales y cosas muy bonitas, y creo que simplemente es como buscar lo que a ti te llame la atención, lo que a ti te mueva, y vas a encontrar, digamos, un sinnúmero de libros que tal vez te van a hacer enganchar. Sí, mira, es bien interesante lo que tú dices, encontrarse o ayudarse con otras artes es importante, porque a veces tú no comienzas con lo que, a veces no sabes qué es lo que quieres, ¿no? Cuando yo era más pequeña y les comento que era más tímida, ¿qué era lo que hacía yo? Me metía en los grupos de danza, de teatro, de expresión, de gimnasia. Estuve en todos los grupos que pudiera haber buscando cómo expresar precisamente lo que no podía expresar. Entonces, digamos que eso acumulado, ¿no? Toda esa experiencia acumulada que uno en ese momento obviamente no logra apreciar qué es lo que le va a ayudar, pero después de largos años son cosas que se quedaron allí, son cosas, por ejemplo, a mí me gusta mucho el teatro, me gustaba mucho el teatro y hice mucho teatro en el colegio, entonces eso hizo que cuando yo declamara se hiciera más fácil mirarme y encontrar como eso, como un alter ego, como otra persona que está ahí mostrándose ante los demás, porque yo en este momento que estoy con ustedes estoy mostrando mi faceta artística, ¿sí? Entonces, con ustedes en este momento soy Armadura de Hueso, esto es lo que hago, esta es la forma en que me expreso, es como declamo, pero es una construcción. Cristian. ¿Qué libros me recomendarías para ver una mente? Sí, yo tengo una mente muy cerrada. Me mente así y no he visto libros que me abran para escribir. ¿Para escribir o Para simplemente que te abran la mente? Para ver. A ver, pues te recomiendo a Germán Hesse. Te recomiendo que leas Siddhartha o Damián. Son, digamos que a mí, en mi experiencia personal, lograron abrir mi mente de una forma diferente a la que venía yo leyendo ciertas líneas literarias. A ver, por ejemplo, Fernando Pessoa también tiene unos libros muy interesantes. Por ejemplo, el libro El desasosiego. Me parece que es importante porque está hablando de una persona que me parece que ese libro te podría ayudar. Bueno, tengo una pregunta, ¿no? ¿Cómo pasamos de la poesía al aforismo? Me encantó ese ejercicio. De hecho, aquí en Duitama tenemos minucias que lo publica un amigo que es aforismo. Pero tú haces eso de una manera tan interesante. ¿Cómo es esa cuestión? ¿Es aforismo? Podemos llamar así, ¿verdad? Pues no lo sé, ¿no? O sea, digamos que tratando como de encasillarla como en un género, pues yo digo que es un aforismo, pero no necesariamente, pues es una escritura fragmentaria que de hecho comenzó después de lo de las cartas, es decir, yo en principio escribía corto. Y escribí, digamos que algunos o la mayoría de los escritos que están aquí de aforismo son muy antiguos. Quise hacer una recopilación porque no quería perderlos. Es difícil, el aforismo, digamos, no es difícil en el sentido de que sea difícil escribirlo para mí, sino entregar un aforismo es difícil. Porque son sentencias personales, ¿sí? Y llevan silencios donde tú quieres que lleven silencios y puede ser que la idea fundamental que está detrás de esa sentencia los demás no la puedan ver. Pero creo que es un ejercicio que es necesario y que estaba ahí hecho, digamos que tuve el acercamiento al aforismo y no me quiero desprender de él.
¿Es posible que nos elijas 5 y compartas con nosotros? Sí, claro. Y luego ya tienes la palabra para que nos declames unos poemas y muchas gracias por atravesar el país para venir a compartir con nosotros un rato. Más allá, en la lejanía de toda ruina humana, una sociedad omnisciente nos aguarda, una tormenta de paradigmas. Un adiós amargo y delicioso nos llena de revelaciones. Eso es para pensar, ¿no? Que todo no hay... Sí, es que el aforismo masticar. es leer un fragmento y quedarse, Sí. es quedarse en la idea. Sí. Para ingerir este ufano pensamiento de lo conocido, desligaré mis ramas, estropearé los frutos y desamortiguaré las raíces. En un punto sí se tocan con la poesía, ¿no? Es una cuestión muy profunda. Es que es difícil desligarlos, porque es que cuando tú escribes poesía, la metáfora está ahí todo el tiempo persiguiéndote, ¿no? Es el detrás. A ver. ¿Qué leemos de aquí? Hay que aprender a despellejar la vida, a ver si deja de sentirse violada por la desgracia. Incandescentes mueren las horas del silencio fatuo, en una lenta agonía, infortunio anticipado de un adiós latente que juega a ser incierto. Desgastase la sonrisa débil de una vida lúcida, que encuentra su locura mientras asume su desvanecimiento. Impresionante. Una cuestión muy filosófica. Etéreas vagan las figuras, intangibles, inútiles, fantasmas que el viento se carcome, no logran precipitar mis percepciones, no alcanzan a materializar el horror que ya es costumbre en mi realidad. Sus espectrales abismos aún no tocan la llaga mundana. Aún con vida, respirando penas por la imprudente muerte que acecha y no ataca, haciendo sombra perturbante e inmóvil. Paradójica e insípida es la percepción propia de este mundo cuando mutaciones inconstantes se aferran en el momento a lo creído, sin pensar en que lo desaprobará después. Y sin conciencia alguna ya piensa en articular una postura inválida de lo que ya no necesita defender. A ver, les voy a declamar una poesía que se llama Caminantes. Les quiero comentar que este libro, que es mi segundo libro, se divide en 2 partes. Se llama Despliegues porque se divide en volátil. Ser volátil es la parte de los fragmentos o aforismos y ser humano son algunas poesías de tinte social. Este libro se escribió más o menos entre un paro del 2021, entre una pandemia del 2020 y un paro del 2021. Creo que tuvo mucha incidencia para que se hiciera posible este libro. Entonces, Caminantes es una poesía que va directamente relacionada con esas personas que viven del arte o que quieren expresar o que expresan su vida a través de oficios no tan bien remunerados y no tan bien calificados, y que a veces son personas que al final de cuentas son las personas que nos están llevando de la mano sin que nos demos cuenta, que son los que están trabajando por nosotros, son los que trabajan, no son los que hablan, no son los que nos prometen, sino los que están metiendo la mano, esos invisibles. Este poema se llama Caminantes. Los caminantes con pies heridos van a surcar la tierra de sus muertos, a avivar aquellas voces entre el polvo de sus huesos.
Van y dejan un mapa de dolor insuperable. Los mismos, condenados a lo indigno, dibujan en rojo el rastro líquido de su insurrección. Ignorado es el ocaso de los indignados. Esos, con su rostro a solas ante el clima mutante, los que rescatan los frutos entre la tierra pulverizada o los que mendigan con la piel pegada al esqueleto, son ellos, en cubículos succionadores de vida, hartos de la explotación, los espíritus creativos que deambulan entre el desecho de las calles, escampados en el arte, y son ahora para bien las mentes nuevas, dotadas de firmeza, los imparables, los que superan cercos de pobreza y muerte, los que escarban hasta encontrar territorios de verdad. Y son ante todo los leños de un pueblo caminando entre fosas, las brasas incandescentes, luz de la justicia. Y bueno, aquí este libro, pues la novedad que tiene es que tenemos los códigos QR de los temas del proyecto de poesía musical. Entonces me gustaría compartirles, como para que escuchen algo del proyecto. Les voy a compartir un último tema para que lo conozcan. Y en otra oportunidad. Y se suscriban y en otra oportunidad poder. Vamos a escucharlo y estudiarlo. A ver. Casa de los fantasmas de mi yo extinto, paredes impregnadas de tantas voces muertas, letra a letra, ante oscuros murales de firmamento, se revelan devoradoras, extasiando esa íntima coincidencia con el sentido. Porque la escritura es por menester deidad, gloria trascendente. Sublime viaje de la mente, designios expandiendo el vuelo, por los confines de los pueblos, plumaje rojo incandescente. Ante su potestad creadora mis memorias se inclinan, inmolando y desdoblando pedazares utópicos, antes de ser sentenciados a morir en el acto de pronunciación y arrebatarles su catarsis en conducción natural. Porque esos somos, sangre extendida entre símbolos, relamiendo versiones de un bosquejo del mundo que arde entre voces antiguas, relatando cósmicas humanidades. Sublime viaje de la mente, designios expandiendo el vuelo, por los confines de los pueblos, plumaje rojo incandescente. Qué belleza, ¿no? Bueno, Eso es. un aplauso para Jessica. Gracias.
Gracias, me han hecho sentir acogida, muy bella la participación y de verdad que me siento feliz de haber conocido este lugar y de haberlos escuchado. Un templo para nosotros. Digamos, Se Jorgito siente. es el personaje más importante de la ciudad, el bibliotecario. Debe sentirse. Debe sentirse Bueno, pues así. Jorgito, muchas gracias, hombre, por esta posibilidad. Gracias a Creo todos. que estuvo muy bien este diálogo y ahí quedará grabado para subirlo ahí al canal. Listo, pues muchas Muchas gracias. gracias, gracias a Muchas todos. gracias, Jessica. A ver, voy a regalar un librito al que me diga cómo se llama.